Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Becerra y soy el host de este podcast llamado El Día Cero. Gracias por darte una vuelta por acá. Ojalá que algo de lo que aquí hablemos te sea de utilidad y te invito a seguirnos en YouTube, Instagram y Facebook como @Día Cero Podcast. Ahora sí, vamos con el episodio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este episodio del Día Cero, el podcast en donde platicamos con nuestros invitados acerca del día en que inició todo, el día en que descubrieron el porqué de su vida, el día en el cual empezaron a hacer lo que de verdad les gustaba y a vivir de ello. Todo esto con el objetivo de que tanto tú como yo aprendamos de sus conocimientos, de sus experiencias y sus consejos para poder dar el paso que necesitamos y encontrar nuestro propio día cero. El día de hoy estoy muy contento porque tenemos a nuestro primer invitado del podcast. Él es Henry Rojas, es un colega ingeniero civil, nacido en Ecuador y es de los pocos ingenieros en habla hispana que tiene presencia en redes sociales. Es creador del podcast Ingeniería con Henry y tiene un canal en donde habla acerca del día a día de lo que vive un ingeniero, así como también comparte conocimientos técnicos de la carrera mediante tutoriales. Hoy platicamos con Henry acerca de sus orígenes, de lo difícil que es escoger su carrera profesional, comparamos el hate que se vive en redes sociales con lo que puede llegar a vivirse en una obra, platicamos de los beneficios que tiene tener presencia en medios y de cómo salir adelante cuando quieres renunciar a todo. Quiero mencionar que este episodio lo grabamos por vía Zoom, así que el audio igual y no es de la mejor calidad posible. Sin embargo, espero que te guste esta conversación, que logre atraparte y sobre todo que consigas identificarte, seas ingeniero o no, con alguna de sus anécdotas. Así que pues nada, nos vemos al final del episodio y ojalá que lo disfrutes. Henry, bienvenido. Muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación a este podcast, es el Día Cero. Gracias por regalarnos este tiempo con nosotros. Y primeramente, la primera pregunta, que esta va a ser como la de cajón de cada episodio, es que me gustaría saber el origen, sobre todo de la decisión de tú buscar seguir tu carrera o escoger la carrera de ingeniería civil. ¿Cómo fue ese día en el cual tú dijiste, yo voy a ir para esto me gusta y me quiero dedicar a esto? Bueno, sabes que esa es una pregunta muy interesante. Yo considero que la orientación vocacional que a veces se recibe no es tan adecuada como debería. Y eso pues a la final genera muchas dudas en los estudiantes para saber qué carrera van a seguir en el futuro. Yo te comento, te voy a dar una breve reseña histórica de qué es lo que he querido hacer a lo largo de mi vida. Todo empieza de lo que me recuerdo, que cuando era muy pequeño, muy niño, yo quería ser dibujante. Eso sí recuerdo muy bien. A mí me encantaba, sí, a mí me encantaba dibujar y yo decía, bueno, cuando sea grande quiero ser dibujante. Y decía, bueno, me imaginaba que un dibujante era una persona que la gente iba y le pedía dibujos. Y como siempre me gustó el dibujo, pues, y era bueno en el dibujo aparte, sí, eso ayudaba a que diga, bueno, sí, quiero dedicarme a esto. Exactamente, es lo mismo. Te interrumpo tantito porque es exactamente lo mismo que a mí me pasó. Yo era muy bueno dibujando, me había gustado mucho y parte de eso, obviamente, como tú dices, lo vas como teniendo y lo ves que en la carrera igual se ve mucho y como que te vas perfilando, ¿no? Pero bueno, solamente te quería hacer ese paréntesis, sí, que igual yo era... De hecho, eso a la final es parte de esta filosofía de que conectas puntos en el futuro. Sí, sí. Entonces, yo quería ser dibujante, pero bueno, había un detalle, que yo era muy malo pintando. Era muy bueno dibujando, pero muy malo pintando. Entonces, mis dibujos eran geniales, pero cuando los pintaba, los arruinaba por completo. Ok, perfecto. Ya con el tiempo, pues ya aprendí a pintar y todo, pero bueno, ese es el primer recuerdo que tengo que decía, yo cuando sea grande quiero hacer esto. Okay. Luego, en mi casa, pues mi madre siempre fue de las personas que traía mucha literatura a casa y entre ella, pues había muchos libros de medicina y ciencias biológicas. Y pues bueno, antes de la
redes sociales y todo, pues nosotros teníamos que gastar el tiempo en otras cosas. Y bueno, yo en lo particular lo hacía leyendo. Ujú. Y como era bastante curioso, me gustaba leer cosas así de medicina y avanzadas. Entonces les decía a mis padres que yo cuando sea grande, cuenta cambio, quiero ser doctor. Y recuerdo que mi papá en ese tiempo me incentivaba, decía, sí, sí la medicina es buena, y decíamos, bueno, y vas a hacer una especialidad en tal país, y ahí hacía toda la imagen de lo que iba a hacer en el futuro. Y conservé durante muchos años esa ilusión. Luego, pues llegué a un punto dentro de la secundaria en la cual acá sabía el tema del bachillerato y uno tenía que declinarse por una especialidad. Entre las opciones estaba químico-biológico, estaba físico-matemático Ujú. y ciencias sociales. Esas eran las tres grandes ramas que uno podía optar. Entonces, yo en el año que debía optar, pues a nivel académico no me fue tan bien porque fui parte de un curso que fue un poco conflictivo. Ujú. Entonces, cuando son cursos conflictivos, a la final esto hace que no se avance tanto como se debería en la asignatura, porque se opaca, la academia se opaca por los problemas que pueden llegar a generarse por los conflictos internos, Ujú. interpersonales que se pueden dar en este tipo de cursos. Ok. Entonces, bueno, eso hizo que ciertas materias, por ejemplo, sean muy difíciles de comprender, porque no se podía escuchar bien al profesor, siempre había discusiones entre el profesor y los alumnos. Y eso en definitiva hacía que sea difícil aprender y el profesor luego pues también se enojaba un poco, tomaba exámenes difíciles como para desquitarse de todo el relajo Sí, que le sí, sí. hacían. Y en definitiva pues fue difícil para todos y a la final pues terminamos con muy pocas bases. Y ahí fue como que en la parte de la química al menos, yo no entendía, los exámenes eran muy complicados y dije, no, no, esto no es lo mío, yo no puedo ser químico Ujú. realmente, y esto es importante para seguir químico biológico, que es la base para luego poder seguir medicina en la universidad. Ujú. Y dije, bueno, voy a optar por las matemáticas, que en ese punto también me gustaba mucho. O sea, de hecho, siempre me gustaron las matemáticas. Había vacaciones en las cuales yo para distraerme hacía matemáticas. Ujú. Yo le daba vueltas a los ejercicios, hacer números en la cabeza, eso me gustaba, pero de ahí no sentarme a aprender nuevas cosas, eso no. Eso sí Ok. recuerdo bastante bien. Pero en ese año también hubo otra cosa y otro sueño que yo tenía. Ujú. A mí, después de los 11 años, bueno, un poco antes, 10 años más o menos, me empezó a gustar muchísimo el tema del fútbol. Y empecé a salir empecé a salir a jugar. Y bueno, yo de una u otra manera desarrollé habilidades en el fútbol muy rápido. O sea, de lo que no había jugado mucho tiempo, Ujú. pues o sea, no, yo primerito no sabía nada, pero luego cuando empecé a jugar, empecé a desarrollar habilidades muy rápidas en el fútbol y llegué a ser muy bueno en este deporte. ¿En qué Al posición punto ahí de jugabas? yo jugaba de volante, de enganche. En ese De tiempo mi enganche. referente era Ronaldinho. Ah, Ronaldinho no, sí, no, entonces zurdito driblador, ajá. sí, me encantaba a mí driblar. Yo hacía títulos regates, pasaba, yo podía entrenar, sin mentirte, 4 o 5 horas y no me aburría. Ya me metía a la casa porque mis papás me Te llamaban. metía, De ok. hecho, afuera, Ujú. afuera de la casa de mis padres había, bueno, hay una cancha. Ok, Entonces solo tenía que estar a la calle y llegaba a la cancha y me sí, pasaba sí. ahí siempre. Entonces, llegué a ser bastante bueno al punto de que cuando estaba en tercer curso, Ujú. hubo la posibilidad de viajar a la capital del país, que en este caso es Quito, porque yo vivo en una ciudad sur del país que se llama Loja. Ok, Entonces, se dio la oportunidad para que yo pueda viajar y hacer pruebas en varios equipos de la capital. Entonces, ok. esa era a mitad de curso me enteré de eso. Yo estaba muy emocionado por terminar el curso y irme a entrenar y a probar suerte. Ujú. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Que durante ese curso, pues bueno, yo cuando tenía que elegir ya la alternativa que tenía que estudiar, o físico, o sociales, o biológicas, pues llegó un punto en el que dije, a ver, si me voy a dedicar al fútbol, yo no voy a tener mucho tiempo para estudiar matemáticas. Entonces Ok. dije, no, tengo que ir por algo fácil. Digo, tengo que Ujú. ir por sociales. Así fue como que un día me levanté y dije, no voy a avanzarme, voy a irme por sociales. Entonces yo fui con la orientadora y le digo, por favor, mire, ayúdeme a cambiar para que sea social, le conté todo el rollo, me dijo, bueno, te cambio. Y luego en cambio de vuelta, pasaron 2 días y me llegó el remordimiento. Y digo, ¿y qué pasa si me va mal? Ok, ok. fútbol. Digo, Ujú. no,
sociales tampoco es que tenga mucha salida, o sea, sin desprestigiar nada. O sea, yo, bueno, al menos dije mis habilidades como abogado, como, no sé, como Ujú, periodista, etc., no ujú. van a ser las mejores. Entonces yo veo limitado mi futuro en esa rama. No es lo mío. Eso yo estaba Ok. seguro que no era lo mío. Entonces, le volví a rogar. Volví y le digo, no, póngame matemáticas, póngame matemáticas. Ya me imagino la cara de esta persona de decir, oye, estás jugando conmigo, ¿o qué? Porque habían Pero pasado fíjate solo que, 2 días, ¿no? O sea, ni siquiera fue sí, como, 2 días, no, fue sí, enseguida. nada. O sea, y claro, yo ahora me pongo a pensar, o sea, la paciencia que me tuvo ella, o sea, una persona bastante profesional, para que sepa que uno de esa edad, pues es muy cambiante y todo, Ujú, que ujú. me diga, sí, sí, no te preocupes, yo te cambio, hago el trámite y te cambio. O sea, no, fue súper fácil, me cambió. Sí, sí, Y sí, sí. estaba conviene incluso de ir a preguntarle. Y claro, yo he sido de las personas que a veces por miedo a preguntar, Ujú. yo asumo las consecuencias de mis actos por no ir a cambiar la situación. Entonces, en ese Ok. punto me armé de valor y pude tomar una buena decisión y elegí que me cambie. Después llegó el punto ya el que tenía que viajar y mi papá pues se echó para atrás, se arrepintió, dijo, no te vas, porque estás muy pequeñito, apenas tienes 14 años, ¿qué vas a hacer a vivir en una ciudad solito? No. Y no me mandó a las pruebas. O sea, desde Y los después 14 años ibas a ir a prueba a Ecuador, a Quito, a la a capital, Quito, pero iba era a ir con a un la equipo en capital. específico. ¿O Sí, iba a es? probarme en dos equipos, uno que era el Deportivo Quito, que era un equipo que estaba bastante en auge en ese tiempo, y otro era Ujú. el equipo que se llama Nacional, El Nacional que de... también era Ok, Nacional de Quito. perfecto, Entonces, ok. ahí Ujú, iba a probarme. Entonces, claro, mi papá se echó para atrás al final. Y ujú. dijo, no te vas. Y lo peor de todo es que yo ya me despedí de mis amigos del colegio. O sea, tú ya estabas visualizándote viviendo en el fin de semana en otro, en la capital. Y tu papá dijo, Sí, sí, ¿sabes sí, qué? Al final, no, sí, mi ok, papá dijo, no, yo me hice toda la película, ya me imaginaba, yo ya, todo. ok, Y ok. lo peor de todo es que lo peor de todo es que yo hice firmar la camiseta y todo con mis compañeros, despidiéndose y todo. Sí, no, me imagino cómo te traían luego tus compañeros cuando les supieron que no te ¿No? fuiste. Y las fotos y todo, bueno, y luego llegó un problema mayor, porque al llegar yo de un curso conflictivo, mis bases matemáticas y físicas eran súper malas, o sea, eran muy malas. Y aparte el curso en el que me asignaron, porque claro, no nos dejaron escoger en qué paralelo podemos estar, sino que a los que venían de ese curso en específico, a Ujú, todos los que querían matemáticas nos pusieron en un mismo curso, que era el paralelo D, si mal recuerdo. ok. Entonces lo que sucedió fue que nosotros muchos éramos sin bases y aparte de eso nos pusieron a los profesores más estrictos para nosotros, porque dijeron, estos son conflictivos, hay que tenerlos a la raya. Nos pusieron a los profesores de esos que dices, o sea, esos que son veneno, como decimos acá. No perdonan una, o sea, toditos. Ok. Y, y entonces Ajá. a mí me costaba mucho hacer los deberes, las tareas, no podía, no entendía nada, o sea, me ponían unos vectores así sencillitos de calcular coordenadas polares, ¿de acuerdo? Y no Ujú. podía, porque no, o sea, no tenía ni nociones de cómo hacerlo. Entonces, yo me acuerdo que en la casa lloraba, o sea, recuerdo que lloraba de, no, o sea, no puede, o sea, no le da la cabeza para esto, digo, o sea, sáquelo, vaya, póngalo, cámbialo de colegio, o sea, no está para eso. Si no puede hacer esto tan sencillo, ¿qué va a poder hacer el resto? O sea, y ahí Ujú. me discriminó, pero me dejó por los suelos o sea, que no era yo apto para seguir una especialidad en matemáticas y en física. Entonces mi papá, pues bueno, claro, también se lo tomó personal. Sí, sí, Y mi sí. papá con lo que, o sea, luego de eso me dijo, o sea, él me animó, que no, o sea, que tranquilo, que le iba a ayudar. Entonces, y yo, pues claro, con esa regañada del profesor, dije, no, yo no sirvo para esto, yo me voy a, yo en la casa les lloraba a mis papás, decían, no, yo no puedo seguir en físico matemático, yo voy a irme a sociales, pero yo les decía, voy a irme a sociales, pero como chantaje, porque yo en el fondo sabía que no quería irme a sociales, o sea, yo pensaba en cambiarme, pero pensaba cambiarme a químico biológico, porque dije, de una otra manera, lo sobrevivo allá. Ujú, Entonces, un día llega una orientadora y dice, bueno, hemos escuchado que varios se quieren cambiar de especialidad y tal. Justo estábamos en una clase de dibujo técnico, me acuerdo. ujú. Entonces dice, a ver, ¿quién se quiere cambiar? Y yo, de una levanto la mano. Yo digo, yo. Entonces luego me dice, ¿a dónde quieres cambiar? Bueno, a químico biológico y ya. Y luego viene el profesor de dibujo y se acerca a mí. Y empezó a conversar. Me dice, ¿por qué no? ¿Por qué te quieres cambiar?
Y le digo, a ver, sí me gusta y todo, le digo, pero pasa esto, y le cuento que tengo el problema, que no tengo las bases, que me dijeron esos otros profesores. Y dice, no te preocupes, o sea, realmente ahí se las bases, o sea, se las puede adquirir, o sea, tú te puedes nivelar y puedes seguir aquí, o sea, no te desanimes tan pronto, no te rindas tan pronto. Y me motivó, o sea, y gracias a esa motivación dije, bueno, no me cambio, me aguanta aquí. Y luego Ok. mi padre, o sea, lo que hizo fue que me ayudó, o sea, contrató a un profesor privado, que era un Ujú. ingeniero mecánico, recuerdo, muy bueno. Y él realmente me niveló súper bien, sobre todo en física, que era lo que más me costaba, porque matemáticas de una otra manera, pues ya con mis amigos y todo lo sacábamos, pero física sí no daba pie con bola. Entonces este profesor privado me niveló súper bien en física y cogí un ritmo que luego empecé a sacar solo, acá se calificaba sobre 20. Solo era Ok. 20 ditas. O sea, y de ahí en adelante, pues el siguiente año me fue súper bien en física, súper bien en matemáticas. O sea, luego el profesor ni se acordaba, o sea, de lo que en algún momento me dijo, o sea, que me retire y todo. O sea, de hecho, o sea, para él, o sea, ni se ha de acordar. Ella pensado que ese tiempo el chico que le dijo ya se fue, porque, o sea, yo no era el único al que le dijo Ujú. eso, o sea, fueron varios y otros pues sí se rindieron. Sí, sí. Bueno, yo también, claro, lo que hicieron mis padres, contrataron a alguien más que me ayude y bueno, el hecho es de que en ese punto entendí que uno, claro, a veces por falta de bases uno puede interpretar que algo no lo conoce, pero solo es cuestión de trabajarlo un poco más y se puede adquirir cualquier conocimiento. Claro, Entonces luego claro. ya cuando seguí la carrera bueno, la especialidad de físico matemático, uno pues va pensando que de una u otra manera tiene que seguir una especie de ingeniería. O sea, uno lo va moldeando de que, bueno, puede ser arquitecto, puede ser ingeniero. Y uno piensa que ingeniero, pues en términos generales, o sea, uno no sabe exactamente un ingeniero civil qué hace, un ingeniero mecánico qué hace. Exacto. Sí, Entonces, sí, sí. claro, a nosotros nos daban los perfiles para ir llenando de lo que debemos hacer. Ujú. Y recuerdo que ahí me decía, a ver, ¿te gustaría diseñar aviones? Obvio, dice, claro, quiero diseñar aviones. ¿O te gustaría? Entonces, es como que uno dice, claro, tiene una idea un poco grande de lo que es la ingeniería y dice, bueno, tu perfil es para ingeniero, de una u Sí. otra manera. Ujú. Entonces ya iba como que por ahí moldeando eso de ahí. Ahora, mi papá, él tiene una fábrica de acero y él fabrica lo que son tapas de alcantarilla, rejillas y algunos insumos más de que se necesita por lo general en sistemas de alcantarillado. Entonces él de una u otra manera siempre me hablaba de los ingenieros civiles, porque él veía, o sea, que era una buena profesión. Yo Ujú. realmente, ahí me decían ingeniero civil y yo te juro que no sabía qué era exactamente lo que hacía un ingeniero civil. O sea, no tenía, Ujú. según yo decía, bueno, carreteras, por ahí puentes, pero nada más. O sea, bien general. De Exacto. hecho, a mí cuando me preguntaban en sexto curso ya, o sea, que era el último año antes ya de graduarme, Ujú. me preguntaban, ¿tú qué vas a seguir en la universidad? Y yo decía, ingeniería mecánica. Así lo decía, yo estaba seguro, no sé por qué, yo estaba seguro que iba a seguir ingeniería mecánica y, y yo pensaba que el ingeniero mecánico era aquel que diseñaba los coches. Luego, no sé, por alguna razón, vi un documental de Discovery Ujú. el cual hablaban del diseño de los vehículos. Y decían, a ver, para llegar a ser un diseñador de vehículos, o sea, que diseña los vehículos ya para que salgan, Ujú. la probabilidad es mucho menor, o sea, es mucha más baja la probabilidad de ser un diseñador de vehículos de una marca ya reconocida a Ujú. jugar a la NBA. O sea, era más probable llegar a ser jugador de la NBA Llegar a que ser que ser unos. diseñador de vehículos. Entonces eso me puso a Claro. pensar, digo, claro, me puse a investigar, o sea, digo, ¿qué el ingeniero mecánico diseña los vehículos? Pero no, o sea, el ingeniero mecánico hace esto, Sí, hace sí. esto, esto. Nada Entonces que digo, ver, claro, nada que no, ver. yo Ujú. quería diseñar coches, o sea, no. A querer Entonces luego estudiar. dije, bueno, Ok. dije los edificios, dije, bueno, yo quiero diseñar edificios, ¿no? Porque Ujú. también me llama la atención, digo, bueno, los edificios, rascacielos, tal. Entonces, estuve mucho tiempo pensando que iba a seguir arquitectura. De hecho, Ok. cuando nos llevaban a las ferias estas de las universidades, Ujú. recuerdo que yo decía, yo fui al estante de arquitectura y digo, no, yo voy a seguir arquitectura. Eso Y fue ya, ya como, ya terminando casi, casi para empezar. casi, casi terminando. O sea, ahí te das cuenta, o sea, y yo veo que lo fluctuante que uno puede llegar a hacer en esa edad. Y Claro. uno puede, o sea, De un día es para otro. demasiado, Sí. demasiado, demasiado, o sea, demasiado. Aparte influye mucho como que las personas para que, bueno, no sé si a ti te pasó, a mí, por ejemplo, me pasó igual, que en los últimos yo decía igual arquitecto y de repente de un día para otro me pasó que ingeniería civil y luego quería regresar otra vez y luego de regreso. Entonces, sí como que me veo reflejado mucho en lo que me estás diciendo.
Sí, o sea, de hecho, ya te voy a contar, yo me fui arrastrando a dos compañeros conmigo. Claro. Entonces, bueno, ya llegué al punto que tenía que elegir, o sea, Ujú, ¿qué es lo que qué es lo que quiero hacer? Y entonces, dije arquitectura. De hecho, cuando íbamos a las ferias, a las universidades, acá hay una universidad que tiene la carrera, bueno, que tiene la carrera de arquitectura e ingeniería civil. Fuimos ujú. ahí a esa universidad y en el estante de ingeniería civil no había nadie, estaba abandonado. Entonces solo habían ¿En dejado serio? los equipos ahí, medio medio. Bueno, dije, pues vamos a ver por acá porque también me llamaba la atención ingeniería civil, pero no supe qué era lo que hacía porque no había nadie que me explique. Ujú, Entonces yo estaba con esa duda, arquitectura e ingeniería civil. Luego, ya avanzando un poco más, ya casi al terminar, era como que dije, no, ingeniería civil, no sé, de un día de otro se me metió. Yo creo que también influyó mucho lo que me decía mi padre en la casa, que el ingeniero civil pues hace tales cosas, pero yo también no tenía noción, o sea, te juro que no tenía noción de lo que es un ingeniero civil. ujú, Y yo, bueno, les decía a mis amigos, tenía dos amigos que de hecho son muy buenos amigos hasta ahora, les ujú. digo, bueno, el ingeniero civil hace esto, hace lo otro, yo les metía la idea de que hacía un ingeniero civil cuando ni siquiera yo sabía exactamente qué era lo que hacía. Entonces, a la final ellos se decantaron también por ingeniería civil. Dijeron, sí, vamos a hacer ingeniería civil y se vinieron conmigo. Y nos inscribimos en la carrera y dimos la prueba de admisión, nos aceptaron y ya, los tres en ingeniería civil. Yo, de hecho, yo supe, ya, bueno, ya una vez en la carrera, yo supe realmente lo que hacía un ingeniero civil cuando yo estaba en cuarto semestre. ¿Cuántos O sea, en semestres cuarto, son ahí, ahí sí, en ya en cuarto Ecuador? semestre ya supe, digo, bueno, esto hace un ingeniero civil. Ujú, Y en quinto semestre dije, no me gusta lo que es un ingeniero civil. Yo lo supe, o sea, yo lo supe porque dije, bueno, porque no sabía, porque claro, también te influye mucho lo que hacen tus profesores, o lo que te claro, cuentan tus profesores que se puede 100%. llegar a hacer. Entonces, si te Ujú, dicen que tú vas a hacer lo típico, diseñar, construir casas hasta 3 pisos, carreteras y tal, y que no puedes ir más allá, pues tú piensas que solo eso, que no hay más allá, y que no hay innovación, que no hay una perspectiva más integral, un trabajo global que puedes llegar a hacer. ujú. Entonces yo me desanimé mucho cuando estaba en quinto semestre de la carrera. Dije, no, esto no es lo que me gusta. Yo no me veo en un futuro divirtiéndome haciendo esto. No me veo disfrutando esto. Ujú, Entonces entré en ese dilema. Digo, estoy en la mitad de la carrera. Y me había ido relativamente bien. O sea, hasta ese punto no había reprobado ninguna asignatura y estaba bien. ujú, Entonces, entré en ese dilema. Me puse a pensar mucho y de repente, no sé cómo llegó a mí la idea o el concepto de las energías renovables. Y entonces el tema de las energías renovables empezó a llamar muchísimo la atención. Estamos hablando del año 2010, en el cual hubo un despunte de las energías renovables a nivel mundial, sobre todo en España. ujú. Y España empezó a escribir muchísima literatura respecto a energías renovables. Entonces, bueno, yo en ese tiempo era una persona que también me gustaba mucho la lectura, pasé de la lectura de novelas y eso a la lectura técnica. De hecho, a partir de ahí pasaron muchos años hasta que vuelvo a leer una novela, porque solo literatura técnica, técnica, técnica. Ujú, Me encantaba la literatura técnica y empecé a leer muchísimo de paneles solares, energía solar térmica, fotovoltaica, sistemas hidroeléctricos, la geotermia, bueno, en fin, muchas cosas relacionadas a energías renovables. Iba leyendo, me leí todo un tomo de una editorial que había de todas las energías renovables y me fascinaba. Y ujú, luego empecé a averiguar y digo, ¿un ingeniero civil se puede dedicar a energías renovables? Me dijeron, sí, un ingeniero civil de hecho es muy importante en el desarrollo de proyectos de energías renovables. Entonces empecé a incursionar en eso, iba avanzando con la carrera y ujú. me empecé a decantar por el tema de la hidráulica. Ok. ¿Por qué por la hidráulica? Dije, bueno, pues lo voy a relacionado con energías renovables. ¿Y por qué la hidráulica? Porque dije que me di cuenta que era muy bueno en hidráulica sin necesidad de esforzarme tanto. O sea, había, me acuerdo que una asignatura que era la más complicada de toda la carrera, que la mayoría de las veces la gente la reprobaba y si aprobaba a alguien, aprobaban dos o tres, nadie más. Y decía, había el mito, o que es siempre que te meten el miedo de, no, esa materia tienes que por lo menos perderla una vez para querer aprobarla. O sea, y a la segunda tal vez la pases, si no a la Pues, tercera. pues al parecer es en todo el mundo, porque igual a nosotros nos dijeron lo mismo, que hidráulica, lo que era hidráulica de canales, hidráulica de lo que sea, era como que vas a fallar en alguna, así que prepárate para eso. Era Sí, la sí, de cajón. que Ajá. había la hidráulica, me acuerdo la de canales, la pasamos, yo creo que había problemas, pero luego llegó la hidráulica de tuberías y dijeron, no, esa tienes que, y con ese profesor, no, no, tienes que perderla por lo menos una vez y te meten Ujú. ese miedo. Y uno Sí, llega a la clase con ese miedo de que,
¿qué va a pasar? Y luego el Entonces, profesor dice, en la primera clase, dice, aquí en esta clase solo pasan 5. Entonces, sí, tienes que estar peleándote por esos 5 lugares de entre 80 tipos. Entonces, pues, mucho más nervioso vienes y más comprometido. claro, y es el miedo tremendo. Entonces, yo me Ujú, di cuenta que en el primer bimestre de la asignatura, yo logré sacar 20 sobre 20. Y yo ajá, me di cuenta, o sea, que no tuve que esforzarme tanto para sacar ese 20 sobre 20. Y de ahí me di cuenta que yo, sin esforzarme tanto, podía ser muy bueno en hidráulica. ujú. Y en el segundo bimestre, pues ya, claro, sí me esforcé porque dije, bueno, saqué 20 en el primero, no puedo decepcionar al profesor. Tengo que sacar una buena Sí, nota sí, sí. y volví a pegarle al 20. Y dije, no, yo soy bueno para esto, para la hidráulica. Ujú. Entonces fue como que me fui, y aparte, claro, la universidad, las asignaturas, eran como que uno lo moldeaban, o bien te haces hidráulico, o bien te haces del tema de suelos, Ujú. o eran las dos grandes especialidades de la carrera, a pesar de que te llaman estructuras, pero como estructuras no era el fuerte, al menos en ese tiempo de mi universidad, Ujú. también se limitó y dije, bueno, voy a dedicarme a la hidráulica. Ujú. Entonces luego, pues, como iba vinculando con las energías renovables, ya cuando llegué a décimo semestre, dije, bueno, voy a proponer algo, bueno, a noveno, perdón, voy a proponer algo, una tesis que sea relacionada a energías renovables. Y propuse, pues, un sistema que era hidroeléctrico a pequeña escala. Ok. Y ese sistema hidroeléctrico a pequeña escala, pues luego me hizo a mí investigar más con respecto a las presas, y me empezaron a encantar el tema de las presas. Y ahí fue Ujú. como que otra vez fui vinculándome otra vez a la parte estructural. Y luego, pues ese tema de tesis a mí me ayudó luego a hacer también la maestría en el mismo tema. Y me especialicé, de hecho, en eso. Mi especialidad en la maestría es en sistemas hidroeléctricos. Y tengo Ujú. también una preparación en diseño de presas. Y Ok. luego, pues luego de volver de la maestría, tuve como que esa espinita de que siempre me gustó las estructuras. O Ujú. sea, siempre me gustaron, me encantaron las estructuras. Y dije, a ver, por qué no me dediqué a las estructuras? A ver, ¿cuál fue el miedo? Dije, bueno, tuve miedo a esto, a esto, a esto. Y luego me puse a analizar, digo, a ver, me gradué joven, porque bueno, de hecho, cuando yo Ujú. acabé la maestría y creo que después de unas 2 semanas cumplí 24 años. O sea, acabé la maestría con 23 años. Entonces, Wow. Ujú. dije, bueno, soy joven y puedo aprender todavía. Entonces empecé a Ujú. evaluar qué era lo que me faltaba, tomar las herramientas y me empecé otra vez a vincular con la parte estructural. Ujú. Y también, pero claro, también a la parte hidroeléctrica, porque luego salían las consultorías o de hidráulica y empecé a hacer muchas cosas de todo. O sea, empecé a probar a nivel profesional de Ujú. todo, de todo, de todo. Y luego, pues claro, ya logré, se presentó la oportunidad de un concurso para ingresar a la universidad como docente. Ok. Y a mí me había quedado pendiente este proyecto, el que desarrollé como tesis, me quedó pendiente para, o sea, como para desarrollarlo, porque dije, bueno, ese sistema que desarrollé, que es un sistema bastante innovador, que se llama, bueno, ese sistema de vórtice gravitacional, Ujú. dije, puede dar lugar a más. Yo creo que esto puede, si se lo trabaja más, puede llegar a ser un emprendimiento, una empresa. Eso es lo que yo pensaba. Ok. Entonces dije, bueno, por esa razón yo quiero volver a la universidad para investigar más sobre ese tema. Y bueno, se presentó la oportunidad, pude ganar la plaza y entré a la universidad a trabajar. Y bueno, y una vez ya una vez en la sección, pues empecé ya tuve tiempo de prepararme más en estructuras porque tenía que dar clases relacionadas a eso. Ujú. Y uno pues se da cuenta que uno aprende más, yo creo que uno aprende más enseñando que aplicando, porque por ejemplo yo me he dado cuenta que aprendí muchas más cosas dando clases que diseñando las cosas, por ejemplo. Yo diseñaba, por ejemplo, qué sé yo, una edificación, por ponerte un caso, Ujú. pero había ciertas cosas, ciertos criterios que yo los asumía o los tomaba en cuenta desde un punto de vista de decir, bueno, esto es lo que siempre se hace, pero no Claro. entendiendo realmente por qué se hace. Y luego Ujú. dando clases uno se da cuenta de eso, o sea, dice, bueno, es por esto y por esto y por esto. Y uno tiene mejor criterio y uno va mejorando. Yo creo que, bueno, siempre uno, la mejor manera de aprender, yo sí le digo que es dando clases a otros. Sí, sí, sí. Entonces ya por esa parte, pues ya me empecé a dedicar más a las estructuras, sin dejar de lado el otro proyecto, porque de hecho sí seguí investigándolo y para mí fue muy bueno seguir investigando ese proyecto, Ujú. porque pude lograr este tema de a partir de ello generar un emprendimiento. Sí, sí, Y sí, claro. actualmente, claro, ese sistema está en una fase de desarrollo empresarial ya, Ok. y es algo que me ha motivado y fue, claro, una de las premisas por las cuales yo dije, bueno, voy a entrar a la universidad por esto, una de mis motivaciones. Ujú. Y claro, luego también uno llega a un punto de decir, bueno, yo entré a la universidad por esto, debo continuar en la universidad una vez de haber cumplido mi meta
Sí, ¿Qué es sí. lo que realmente quiero a futuro? ¿Quiero hacer un doctorado? ¿No quiero hacer un doctorado? Entonces empiezan a salir las dudas. Ujú, Y hace poco, bueno, relacionado a eso, hace poco hablé con un amigo y él me sí. decía, ¿y tú cómo te ves en 5 años? Y Ujú. le digo, realmente digo, no sé, ¿sabes por qué no sé? Porque mi planificación se cumple este año. O sea, yo ya tenía mi vida planificada hasta el Hasta, 2020. claro, ajá. Es una buena pregunta porque no sé, o sea, realmente tengo que sentarme y ver qué es lo que quiero. Porque la mayoría de objetivos, Ujú, de una u otra manera, o sea, me dije hasta este punto ya los he hecho. O si se han truncado, ha sido por alguna razón y ya no se pueden continuar. ujú, Pero de aquí en adelante es como que digo, no sé qué quiero. ujú. Y es normal de que uno en el camino, incluso Sí. siendo profesional, tenga dudas. Sí, sí, Tenga dudas claro. de realmente. Pues es una larga historia, pero creo que resume exactamente todo el concepto de cómo se llega al final a escoger como la carrera en la que te estás dedicando. Y la verdad es que la mayoría de las veces son circunstancias los que te llevan a decidir por una situación que a lo mejor una semana antes o incluso un día antes, pues no lo tenías tanto en mente, ¿no? Lo que me dices tú Exacto. de los cambios de carrera tan repentinos, de las decisiones de saber planear tu vida hasta cierto punto, pero después ya no sabes qué hacer porque a lo mejor lo que ya te habías planeado ya lo hiciste, pero yo te veo enfocado un poco más y ahorita que lo estás platicando, que creo que tienes la duda porque probablemente eso que me dijiste de que cuando tú enseñas es cuando más aprendes porque te intentas como detectar por qué son las cosas. Cuando eres como estudiante lo intentas hacer porque sabes que tienes una recompensa como tal, que es una calificación y que puedes pasar de semestre, ¿no? A mí es lo que me pasaba, que no trataba como de saber el por qué, sino simplemente me lo hacía, pero ya cuando estás como tal, eres responsable de que cierto grupo de personas pues aprenda algo, pues tienes como la necesidad de saber qué hay detrás, ¿no? Para enfocarlo. Y se ve mucho eso en los videos que tienes en YouTube y que es el siguiente tema en el que te quiero preguntar. Cuando te busco, porque yo te encontré primero en Spotify, ¿no? Pero luego obviamente busqué en YouTube para ver si tenías algún tipo de contenido ahí. Y encontré tu canal. De hecho, encontré tu canal, yo solo coloqué ingeniería civil, porque yo como ingeniero siempre he intentado buscar contenido en distintos medios. Entonces, te busqué en YouTube y encontré ahí tu contenido y veo que tienes contenido desde hace 9 años. Igual no fuiste constante por ahí, porque sí veo que hay una diferencia entre el primer video que tuviste y los últimos que has subido, pero sí veo ahí como que últimamente estás enfocado un poco más como a enseñar, como que estás enseñando un poco más, por lo menos con los videos que has subido últimamente, porque has subido a comparación de los que habías hecho en los últimos 7, 8 años, el último año has estado subiendo contenido seguido, ¿no? Sí, sí, eso fue, claro, realmente es todo un contexto. Uh -huh. Te voy a contar la historia de cómo fue que llegué, por ejemplo, a YouTube y a las redes. Ok, Porque, claro, es un proyecto que de una u otra manera, pues claro, nace por allá en el 2010, por ahí. Yo, de hecho, tenía un blog que se llamaba Todo Civil. Y en ese ok, blog, pues trataba de compartir temas de congresos. Siempre me gustó como el tema de la divulgación. O sea, de manera un poco inconsciente. No era que como que yo buscaba de alguna manera protagonismo, uh sino -huh. como una forma de contar y que quede algo registrado en la internet. Eso es lo que quería, o sea, que la gente busque algo y sepa que, bueno, que hay ese contenido que yo lo En subí. ese tiempo, ¿tú ya habías visto a alguien que subiera contenido de ingeniería civil? Porque por lo que estuve buscando, Es que muy poco, ¿no? no, o sea, es que esa fue mi motivación, porque ¿sabes qué fue lo que pasó? Uh -huh. Yo al llegar a la universidad, las primeras asignaturas, cálculo, física, y bueno, cálculo avanzado, ecuaciones diferenciales, son temas complicados cuando uno pues dice, bueno, no entra a una ingeniería y el profesor da con todo, o sea, te va a matar ahí para hacer el mayor filtro posible. Uh -huh. Entonces yo tenía, claro, a veces con el profesor avanzaba muy rápido, no se entendían algunos conceptos. Uh -huh. Entonces yo iba a casa, veía el libro, nosotros trabajamos con el libro de cálculo de Leighton, y era un poco complicado entender ahí, no entendía realmente, o sea, la razón, o sea, de cómo se comportaban ese tipo de integrales, bueno, sí, no sabía cómo resolverlos. Okay. Y empecé a buscar de repente empecé a buscar en YouTube y encontré a Julio Profe. Claro, Y, claro, claro.
El primer maestro que vimos en internet. Ajá. Sí, o sea, de hecho, Julio Profe, o sea, bueno, yo le estoy muy agradecido a él, porque gracias a él entendí cálculo. O sea, yo entendí, o sea, gracias a él, porque yo lo que hacía, ¿cuál era mi metodología de estudio? Yo veía la temática, qué sé yo, integrales definidas, por cualquier caso. Yo iba al canal de Julio Profe, veía el video de integrales definidas, obviamente él hace ejercicios sencillos para que se entiendan, pero lo Claro. bueno de él es que lo explica súper bien, explica la razón de cada las cosas. Entonces yo veía el video y trataba de entender o sea, al pie de la letra cómo funcionaba ese integral o sea, de la manera más sencilla. Y trataba de desglosarla y entenderla y hacer un mapa mental de ver, bueno, el integral se comporta así, de esta manera. Y una vez que ya entendía ese procedimiento y lo podía hacer por mi cuenta, integrales sencillas, ya me iba por las integrales más difíciles en el libro guía. Y empezaba a tratar de resolverlas por mi cuenta. Entonces, claro, yo sabía que así me demore 3, 4 horas en una integral. Yo sabía que la próxima vez que se me presentaba esa integral o una integral parecida, iba a saber cómo resolverla más fácilmente. Entonces empecé a hacer esa metodología de estudio, o sea, de manera constante. Y dije, bueno, o sea, el YouTube es una maravilla. Dije, o sea, el YouTube me puede salvar toda la carrera. O sea, realmente, o sea, esto es algo maravilloso. Y dije, no, me va a ir excelente. Primer semestre bien, segundo semestre bien, tercer semestre hidrología. ¡Pum! Nada, absolutamente nada. Claro, fue un golpe, un golpe bajo para mí, de saber que en YouTube no había nada de hidrología. Nada, Y me no. puse a ver hidráulica, nada, geotecnia, nada, o sea, no había nada de nada, nada de nada. Entonces, yo dije, no, esto es fatal, esto es fatal. Entonces yo pensé, digo, no, yo lo que tengo que hacer es subir contenido. Yo no pensaba subir contenido para, digamos, como con la idea de que mucha gente luego lo llegue a ver. No pensé que eso iba a pasar en algún momento, sino que yo generaba el contenido y dije, bueno, yo lo genero ahora porque yo sé que en un tiempo me voy a olvidar. Entonces la mejor manera de yo acordarme es una explicación mía, porque yo creo Okay. que yo me voy a entender mejor, porque yo voy a saber cómo lo razoné y voy a acordar. Y bueno, como el cerebro también al asociar de diferentes formas algún pensamiento, algún razonamiento, pues se encuentra más rápido esas Claro, conexiones y uno exacto. se acuerda más rápido. Entonces yo, por ejemplo, puedo ver un video de hace, qué sé yo, 8 años, y lo veo y ya me acuerdo todo el tema porque hago esa conexión y lo recuerdo perfectamente. Entonces fue por eso que yo empecé con el tema de los videos. Y claro, subí un par de videos, pero luego, claro, la edición de videos es algo que también me gustó muchísimo desde siempre. De hecho, yo editaba videos, creo, desde antes de que haya YouTube. Yo editaba en el celular, editaba en mi computadora. Ajá. Hacía videos musicales, por ejemplo, cogía las películas, me acuerdo de la película de Transformers, la cortaba, le ponía música, hacía que justo coincidan los beats con la parte de la acción. A mí me encantaba editar videos, siempre me encantó. Okay, Pero luego, okay. claro, la universidad pues toma tiempo, te exige esa dedicación al 100. Entonces, por un lado, pues dejé, porque claro, me costaba. Pero de repente, por alguna u otra razón, subía videos de manera esporádica. Por ejemplo, luego, primero subí videos de cálculo, unos videos de ecuaciones diferenciales. Luego subí un video del SAP 2000 para hacer una viga continua. Y luego ya, pues pasaron un par de años más y subí un video de un diseño de un muro de gaviones. Y ahí lo dejé, pues quedó abandonado el canal de YouTube. O sea, era un canal más bien personal, más no buscaba algo más. Luego, pues también siempre me manejaba mis páginas de Facebook. Siempre he tenido páginas de Facebook, o sea, de diferentes cosas. Memes de Okay. ingeniería, páginas así para compartir, qué sé yo, opiniones respecto a temas. Siempre he tenido así. Por eso yo reviso mi Facebook, tengo un montón de páginas ahí abandonadas y todo. Y luego, o sea, ya cuando decido ya realmente dedicarme, o sea, decido decir, bueno, voy a dar tiempo para compartir más contenido, fue luego de retornar de la maestría. O sea, fue un día como que dije, bueno, o sea, voy a hacer esto, o sea, un proyecto, algo personal, o sea, que quiero empezar a compartir contenido. Y empecé con la página de Facebook. Y luego pues me mencionaron que, o sea, vi que Instagram tenía un crecimiento bastante elevado y dije, voy Sí, a sí. incursionar Instagram. Yo era de las personas que usaba Instagram muy poco, muy, muy poco. Era como que por temporadas usaba y luego ya no usaba. Y luego pues me creé la página de Instagram y empecé pues bueno a subir información o sea, de ingeniería, tablas, gráficas, ese tipo de cosas.
y empecé a tener una buena acogida. Pero todo eso seguía siendo como parte del proyecto personal, así como para decir, para que no me olvide, voy a subir esto, o ya lo veías un poco más para igual No, seguir ya enseñando. cuando empecé con la página, ya cuando empezó con la página de Instagram, eso la empecé en 2017, 2018 más o menos. No Okay. recuerdo exactamente la fecha. Creo que fue a finales de 2017 que la empecé. O no, estoy mal. A mediados del 2018 la empecé, algo así fue. Pero Okay. yo le empecé a la página, ya fue con una idea de ya de compartir contenido y ver qué pasa. No, nunca pensé que iba a llegar o sea, porque bueno, a mí luego me sorprende la cantidad de personas que luego llegaron a crear una comunidad muy bonita dentro de la página. Entonces, luego me di cuenta de que la gente se enganchaba mucho con el tema de los memes. Pero yo veía, por ejemplo, que había muchos memes de ingeniería que a veces denigraban otras carreras y así ganaban los likes. Dije, bueno, no, Claro. se puede hacer memes de muy buena calidad, o sea, y aprovechar los memes para enseñar. Entonces vi en los memes un enganche fuerte para que la gente, por ejemplo, por los memes me empezaba a seguir y a veces, claro, utilizaba a veces memes para hacer reír, o sea, para enseñar también. Pero sobre todo había memes que la gente se reía de una manera sana, o sea, sin estar atacando a nadie, sin denigrar a nadie, humor sano y bastante, o sea, algo bastante divertido. Entonces la gente empezó a engancharse bastante y yo los atraía a la gente con los memes y empecé a través de las historias a compartir conceptos. Y la gente empezó a tener una buena acogida y empezó la página a crecer, pero muchísimo. O sea, de un momento a otro me di cuenta que tenía como 4,000 seguidores. Y eso para mí fue gratificante, pero me di cuenta que, claro, la constancia era lo más importante dentro de este mundo de las redes sociales. Y empecé a ser muy 100%. constante, muy constante, muy constante, muy constante. Y luego ya llegué a los 5,000, a los 6,000, 7,000, 10,000. O sea, yo me iba emocionando muchísimo y luego la gente empieza a escribirte, a hacerte consultas, ya te reconocen en la calle, dice, él es el Inge Henry, o sea, y es bonito, y se acercan, te saludan. Claro, por ejemplo, sobre todo en la universidad, hay chicos que, claro, yo no los conozco, pero me dicen, Inge Henry, ¿cómo le va? Digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? O sea, Ya te la gente ubican lo por reconoce. medios, por las redes sociales, más que por estar ahí en la escuela. Exactamente, más que por lo de la universidad, me ubica por eso. Hay chicos que incluso me han llegado a decir, y eso es muy bonito, profe, estoy en el sexto curso y yo voy a ingresar a esta universidad porque yo creo que usted me dé clases, yo lo sigo desde hace mucho tiempo, o me escriben de otros países. De México me sigue muchísima gente, es uno de Sí. los países de mayor número de seguidores que tengo, y es muy bonito que te escriban y te reconozcan. De hecho, el año pasado fui a Cuernavaca y luego publiqué unas fotos. La gente decía, profe, qué chévere que esté por acá, qué gusto que estaba por acá por México, vi su conferencia por YouTube y tal cosa. Bueno, entonces es bonito ese reconocimiento y que la gente luego, claro, y luego también llega la otra parte, que mucha gente te escribe, profe, ayúdame con esto, Sí, ayúdame sí, con sí, esto. que ya quiere que seas tu profesor personal, particular, que ahí para resolverle todas sus dudas. Sí. Claro, sí, y te mandan, te apremian de dudas. Claro, yo siempre que puedo, o sea, les ayudo, siempre que puedo. Pero a veces también, por ejemplo, me ha llegado casos que hay gente que me escribe y dice, estoy en un examen y no puedo resolver esta pregunta, ¿cómo lo haces? O sea, yo me meto al perfil de esas personas y veo que ni siquiera me siguen, o sea, es como que hace rato buscan ingeniería civil y lo que les sale y Y escriben así ahí. escriben ahí, claro. Y la verdad es que, así como le dices ahorita, es como, ¿por qué si es una carrera tan demandada? En Ecuador supongo que es una carrera muy demandada. Acá en México es de las, sobre todo en la escuela que yo estudié, era donde más alumnos había. Y siendo algo tan masivo, no haya representantes en medios importantes. O sea, que no haya un ingeniero como tal, que digan, este ingeniero tiene estos años en YouTube, tiene este contenido, y me sorprende a mí ver cómo una carrera que tiene muchísimos adeptos no tenga como un gurú que les pueda ayudar, ¿no? Porque viéndolo primero comercialmente, sería un boom brutal saber que tienes ya sea una aplicación, ya sea un canal donde sabes que
y están enfocados a la ingeniería civil, que no hay por ejemplo, un blog de un ingeniero que ponga su día a día ahí, cómo es trabajar con los albañiles, cómo es trabajar con los obreros, cómo es el mundo como tal, porque así como tú dices, mucha gente no sabe bien qué es la ingeniería civil, pero es porque no tienen la información, y la información ahorita la buscan en internet, en Google, en medios sociales, en varios lados lo buscan, y la verdad no se puede encontrar el medio que están necesitando, ¿no? Entonces, ¿por qué crees tú que es importante que empezar a compartir estos medios? ¿Por qué crees que es importante generar este contenido? Sabes que, claro, en ese sentido, nosotros como ingenieros yo me he dado cuenta que a veces somos un poco, no sé cómo decirlo, pero no somos muy de ser de exponer nuestra vida en las redes sociales, mucho. O sea, los ingenieros somos como que un poco más de estar en el escritorio, en la computadora. No generalizo, pero es como que debido a nuestro trabajo pasamos muy ocupados y a los estudios, entonces, bueno, no hay tiempo para subir. Entonces, poco a poco se han ido, de hecho, hay ese nicho, como tú dices, de mucha gente que necesita esos conocimientos, que gente les comparta, que se hace el día a día, pero realmente no hay tantos como sí los hay en otras asignaturas. Ahora, poco a poco, pues que es como que mucha gente se ha ido dando cuenta de esto y cada vez más se ve gente que va probando con este mundo de la divulgación de ingeniería. Y es bueno saber eso. De hecho, por ejemplo, hay varias páginas que a mí me han escrito previamente, me dicen, ¿qué tal sería si hago esto? Y yo, claro, siempre encantado de la vida les digo, haz esto funciona, esto no funciona, yo probé con esto, porque al final yo no lo veo como una competencia, o sea, por mí, digamos, si alguien a quien lo ayudo luego puede llegar a millones de seguidores, gracias a los consejos que yo le di, genial, o sea, para mí sería fenomenal, porque algo que sí es importante a través de las redes es que los que estamos en esto podamos compartir nuestra experiencia con otros que quieran intentarlo, porque al final se trata de difundir el conocimiento, de que todos, o sea, todos estamos en el mismo barco y a la final que todos sepamos algo, nos ayuda incluso a conseguir trabajo, porque la gente al Claro, enterarse, entre más divulgadores de ingeniería hay, la gente sabe que, qué sé yo, para construir una casa necesito un ingeniero civil, o que para hacer tal cosa necesito un ingeniero civil. Entonces ya no va a ir a ciegas a saber qué es lo que quiere, sino va directamente a buscar lo que necesita. ujú, Ahora, respecto a que por qué es importante que en el tiempo actual empecemos a compartir más, y es que debido a la globalización de la información y todo, la ujú. presencia en redes resulta muy importante no solo para la ingeniería civil, sino para todas las profesiones, porque estamos en un punto de inflexión bastante grande, Ujú. o bastante importante, perdón, en el cual quien no esté en redes dentro de poco tiempo, pues realmente la gente no lo va a contratar o no lo va a llamar, va a ser muy difícil. Vamos, ya no estamos para buscar, la gente ya no te busca en las páginas amarillas. Exacto. La gente ya no va a las guías telefónicas. Ujú, Ahora la gente si quiere algo, lo busca en redes, o sea, lo que ve en redes, o sea, ujú. y va a buscar asesoría en redes y el futuro va a ser así. Entonces, si nosotros divulgamos a través de redes, vamos a conocer nuestro perfil profesional, damos a conocer lo que podemos hacer, la gente va a decir, se va a acordar. Si por alguna razón lo vio por ahí en Facebook, en YouTube, lo escuchó en Spotify, o lo vio en cualquier red social, sea cual sea, dice, a ver, yo me acuerdo que este ingeniero por ahí habló esto, y este ingeniero me acuerdo que estaba acá y lo voy a llamar. Y de Claro, hecho, gracias a eso, yo he podido conseguir algunas consultorías, algunos trabajos de gente que me dice, bueno, mire, tengo este problema, ¿cómo podemos hacer? Y se han generado bonitas relaciones laborales ahí debido a eso. Y claro, por otra parte, también hay gente que te pide asesoría o problemas en específico que tiene. Y claro, sin ánimos de lucro también se les ayuda, o sea, porque siempre que se puede ayudar y no es algo que te demande, qué sé yo, días de trabajo, ujú, sino que un par de minutos se lo hace sin ningún problema, se les ayuda y es gratificante porque una de las razones o algo de ser ingeniero civil, bueno, que yo tengo al menos, es el servicio a los demás. Yo obviamente, claro, todos queremos ganar dinero para poder subsistir y vivir bien, sí, pero claro, claro. más allá de ello, yo lo que más valoro de la ingeniería civil es que es luego ver la gratitud de las personas o ver, por ejemplo, que dices, eso de aquí yo lo diseñé y está ahí, y está sirviendo para esto, y la gente está bien ahí, Claro. no ha habido quejas, y la gente es agradecida. Y uno luego, por ejemplo, cuando hace proyectos en la provincia o en sectores rurales, luego vuelve de algunos años, la gente es más agradecida aún.
Sí, Eso es sí, muy sí. gratificante y una de las cosas más bonitas de la ingeniería civil realmente. Sí, Entonces, ujú. Sí, entonces, continúa. bueno, para cerrar el tema de la pregunta, Ujú, yo creo que eso, o sea, es importantísimo que como ingenieros seamos una comunidad, o sea, que comparta conocimiento que, de calidad, porque también es otra cosa, que por ejemplo, yo descubrí que había una página en Facebook que tenía cerca de 2 millones de seguidores, era una ujú. página de ingeniería, y Sí, me imagino. quien administraba la página no era un ingeniero, o sea, era otra persona que únicamente compartía información por compartir. Ujú, Y a veces, claro, eso puede de una u otra manera distorsionar la opinión de la gente que lo ve. Y puede, por un meme mal hecho o por alguna cosa mal hecha, eso puede generar un mal pensamiento y que la ujú. gente interprete mal una cosa. O sea, el impacto que pueden llegar a tener las redes es brutal. O sea, y por eso es bueno que si vamos a compartir contenido, o que sea, por ejemplo, ingenieros que comparten contenido, pero sea contenido contrastado. Por eso yo siempre, cada vez que publico alguna cosa, sea cual sea, me Sí. doy el tiempo de leer antes, investigar, no dar pie a nada, porque uno, claro, se expone a que digas algo mal y Y quedas mal quedas. como profesional. Exacto. Entonces es importante que todo lo que se publica se revisa, se vuelve a leer, se ve otras fuentes, para uno incluso poder defenderse de cualquier cosa que te puedan decir, no, eso está mal, porque eso pasa mucho también. Hay Ujú. mucho, lamentablemente hay mucho hate en redes. O sea, y eso, Demasiado. Y depende, y varían las redes. O sea, hay redes más haters que otras, pero ajá. sí, Ujú. o sea, y a veces, y eso claro, pasa cuando bueno, el público que llega a ver esa red, pues claro, no es segmentado, entonces te llega de todo. Claro. Y la gente a veces malinterpreta alguna cosa y empiezan a atacarte. A mí me Ujú. han dicho de todo, o sea, y claro, al principio a uno le afecta, pero luego Sí. dices, claro, o sea, esta persona lo está diciendo desde una perspectiva, o sea, que no conoce el tema y está atacándote porque no lo conoce. En cambio, gente, y ves como por otro lado también hay comentarios muy buenos de gente que dice, qué chévere este tipo de contenido, muchas Ujú. gracias, siempre busqué algo así, y es bueno que compartas esto, qué buena opinión. Entonces, eso es bueno. Pero claro, Ujú. uno tiene que acostumbrarse al tema de soportar el hate. Al Sí, principio te sí, sí. afecta, uno dice, es feo, porque uno, claro, te baja la autoestima de alguna manera, pero Sí, luego sí, sí. ya con el tiempo uno se acostumbra y ya, pues a la final dices, bueno, es una opinión más, a la final no me tiene que afectar y dices, bueno, sigue mi vida, no le respondo, porque si tú le respondes, es peor, Sí, es se peor. empieza a crear un diálogo ahí tóxico para los dos. Y obviamente entre más vas creciendo, más expuesto estás a que la gente te siga haciendo, ¿no? Y yo lo veo llevándolo como al campo físico, poniéndolo en un contexto de ingeniería. A veces tiene sus partes buenas, por ejemplo, cuando haces una obra pública para las personas, para comunidades rurales y todo, pues ver lo gratificante que es regresar, como dices, en unos 4 o 5 años y ver que ahí sigue la obra que hiciste y que está funcionando bien y que está cumpliendo su objetivo, eso es muy gratificante, pero igual está el lado malo en donde hay ciertos aspectos que ocurrieron en la obra que a lo mejor a veces no tuviste tú la culpa como ingeniero porque quieras o no, nosotros somos como los responsables, ¿no? De la obra, pero no está en nuestras manos que todo se lleve a cabo. Y dependiendo la zona en donde estés, hay muchas más cosas que no están en tus manos que se lleven a cabo. Entonces, yo quiero que tú nos compartas cómo es cómo llevas es como esas relaciones que tienes en el sector público, o sea, cómo haces que todo vaya bien, que todo conlleve a un camino correcto, porque igual sabemos que esta carrera tiene muchos intereses. Hay mucha gente que está pesada arriba, tanto en el gobierno o si estás en una obra privada, son gente de mucho poder adquisitivo y que sabes que tienes compromiso de estar bien con ellos, estás conviviendo con ellos y así como puedes convivir con gente de la clase alta importante, también se tiene que llevar un contacto con esa gente a la cual estás ayudando, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú para poder equilibrar eso sabiendo que en las dos partes hay intereses y que pues tienes que quedar bien con todos? Sí, ese es un análisis bastante interesante.
realmente has hecho muy bien la analogía de lo que pasa en redes a la realidad. Ujú. En la realidad también hay mucho hate, Sí, sí, sí. porque, o sea, por cosas mínimas, o sea, el proyecto como tal puede estar perfecto, qué sé yo, haces un puente, está perfecto, pero hay Ujú. una mínima fisura y puede ser una fisura, qué sé yo, por temperatura, que no afecta nada estructuralmente, sino únicamente, qué sé yo, es algo superficial. Ujú. Y la gente, pero te acaba y es lo peor que le ha pasado a la historia de ese pueblo. Por ahí, Sí, mira sí, esta sí. fisura, esto de aquí luego va a crecer y va a ser una catástrofe de magnitudes no concebidas. Bueno, Ujú. Sí, así, sí, o sí. sea, eso pasa mucho. Entonces, también hay que saber lidiar con eso. Y sobre todo, los que más hacen ese tipo de ataques Ujú. son gente que de una u otra manera busca protagonismo político. Y la política es algo que está muy vinculada al tema de la ingeniería en muchos Claro. aspectos. Ujú. Porque, al menos en el sector público, la política, pues a la final, tiene muchos intereses en lo que se puede hacer en el campo de la construcción, porque es Ujú. uno de los sectores que más dinero mueve en todos los países, o sea, mueven millones y millones año tras año, Ujú. entonces hay bastantes intereses ahí de por medio. Ahora, con lo que me mencionas, yo tuve muchas malas experiencias, por ejemplo, yo trabajé para diversas obras que eran para el Estado, no como responsable general del proyecto, sino como parte del equipo de trabajo, porque eran obras muy grandes. Estoy hablando de obras de más de 12 millones de dólares. Pues son obras que, claro, están a cargo de empresas constructoras ya súper grandes. Claro. Y Ujú. uno, claro, cuando recién sale, aspira a proyectos pequeños, o sea, a lo mucho 200,000, 300,000 dólares, Ujú. cuando son de los mejores casos, si no 30,000, 20,000, 10,000, también. Sí, sí, sí. Entonces, proyectos ya súper grandes, pues a la final, claro, ya están reservados para gente que tiene mucha experiencia, empresas que tienen sus propias maquinarias, en fin, es algo muy complicado y claro, y está bien porque para obras de ese tipo la experiencia manda mucho. Entonces es bueno tener un equipo ya con experiencia. Claro. Pues yo llegué a formar parte, claro, de equipos de trabajo de una empresa grande. Ujú. Era una empresa, de hecho, de otro país, una empresa española, en uno de mis proyectos en los que estuve. Ujú. Y claro, lamentablemente uno ya dentro del campo ya laboral se empieza a dar cuenta de muchas cosas. Ujú. Y yo al menos trabajando para sectores públicos, o sea, no públicos, sino para proyectos que van a ser públicos, que son Ujú. contratados por el Estado, yo tuve, pues claro, la mala experiencia de ver la corrupción, la tremenda corrupción, o sea, que Sí, hay. sí, sí. Yo pensaba que era algo así, digo, no, realmente la gente es honrada, trabaja bien, y no puede haber tanto robo, yo pensaba. Pero al ya estar, a ser parte de ese tipo de proyectos, uno ya se da cuenta de lo que hacen. Ujú. Se da cuenta de cómo ese proyecto fue ganado en principio. O sea, que los proyectos, en definitiva, pues para ser ganados proyectos de ese tipo, por lo general, o sea, y está bien dicho por lo general, porque es en muchos casos, Sí, hay dinero de por demasiados. medio. Ujú. Hay dinero de por medio, o sea, hay mucho dinero de por medio. E incluso se habla de porcentajes, o sea, acá se habla de que para que tenga un proyecto grande, en Ujú. la mayoría de los casos, obviamente hay excepciones, los contratistas dan entre el 10 y el 20% del costo del proyecto, por adelantado. Entonces estamos hablando de que para un proyecto de 10 millones de dólares, el contratista previamente desembolsa un millón de dólares para que se reparten de la gente que tiene que asignar el contrato. Y entonces vemos, y debido a eso, luego vemos, pues claro, que nuestras economías no van bien, que el dinero no alcanza, y que claro, el contratista también, los 10 millones de dólares que han destinados al proyecto, Ujú. él no se va a perder. Él lo que hace Claro. es que luego reduce calidad de materiales, de una u otra manera busca crear más rubros para que se cubra esa pérdida, entre comillas, que Ujú. tuvo. Entonces empieza a subir los precios, y claro, y a veces los estados o los países como tal, Ujú. lo que hacen es que benefician ese tipo de situaciones. ¿Cómo? A Ujú. través de las leyes. Por ejemplo, acá había unas leyes previamente Ujú. de las cuales se establecía que un proyecto podía llegar a tener hasta un 70% más del costo original. Con una, 70% más. y si un proyecto te costaba 10 millones, te podía costar 17 millones. O sea, Ok. suave, o sea, sin ningún problema. Obviamente, claro, te piden una justificación, que 30% debido a rubros, que hay rubros que faltaron en el diseño,
tal por ciento por tal situación. O sea, obviamente se justifica, pero bueno, tú sabes que toda la final se puede justificar. O Claro, sea, claro. y se puede aprobar, que es Ujú. lo más importante, que te puedan aprobar. O sea, y eso empecé a ver no solo en los proyectos que trabajé, sino en proyectos que trabajaban mis amigos. Empecé a verlo, o sea, en todo lado, y eso me decepcionó muchísimo, o sea, y ver que hay gente que quiere trabajar de manera honrada y no Ujú. puede. ¿Por qué? Porque, digamos, quieren competir para un proyecto y pueden estar ellos compitiendo años y años y no lo van a conseguir porque no quieren desembolsar dinero bajo la mesa. Entonces, Ujú. claro, luego hay las excepciones, de que hay alcaldías, municipios, etcétera, que obviamente hacen los procesos honradamente. Pero luego proyectos más grandes, no, o sea, ya están reservados para gente que está metida en el mundo de la corrupción. Y nuevamente Sí. digo, no es en todos los casos, hay excepciones. Pero yo Ujú. estoy seguro que es la mayoría. Estoy segurísimo que es la mayoría. Y en la mayoría de los países, o sea, Y en o la mayoría de los Ecuador. países. Eso no pasa solo acá en Sí, Ecuador, eso sí, sí. pasa en Perú, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, México, España, Portugal, China. Es O más, sea, te puedo decir que aquí en México hay proyectos que se pagan, que el gobierno baja dinero, por ejemplo, municipios bajan dinero del gobierno, los pagan y no se hacen. Así, eso, tal cual. eso Ajá. pasa. Y, o sea, y uno al conversar, o sea, y eso, conversar con colegas de otros lados, Ujú. uno se da cuenta que es un problema, o sea, global. Se ve en todo lado y son los mismos Ujú. mecanismos. O sea, se establece esa la corrupción está tan arraigada que los mecanismos son muy parecidos y Sí, la sí, gente sí. sabe las estrategias. Y luego, claro, uno al ver, uno sabe cómo es ese mundo, o sea, sabe cómo es. O sea, por ejemplo, cómo se maneja acá la corrupción. Y eso lo digo, o sea, no lo digo para que la gente lo Se lo haga, haga, sí, claro. sino que para Ajá. que la gente que escuche esto y está a cargo de visitar esto, esté atenta a este tipo de situaciones. Ujú. Porque, por ejemplo, primero apoyan en campaña a los alcaldes o a la gente que va a hacer por un cargo público que está en capacidad de asignar proyectos o contratos. Ujú. Qué sé yo, le financia la campaña con 5,000, 6,000, 10,000 dólares, 100,000 dólares, depende del contrato que ellos quieran, porque Ujú. ellos previamente ya saben qué se va a hacer en esa ciudad, en función de lo que están ofreciendo. Y Ujú. hacen un estudio y evalúan, a ver, este es el que más probable que va a ganar, y con ese van. Y le ofrecen, bueno, yo le aporto con esto, y luego una vez que gana, ahí está primerito, dice, a ver, ¿se acuerdan que yo le di tanto? Y claro, no es que ellos empiezan a recuperar su inversión. Y Ajá. eso Sí, pasa sí, pues a sí. nivel desde municipios hasta presidencias. Y luego vemos, por ejemplo, que pasa lo que pasó con Odebrecht, por ejemplo. Y Sí, sí, Odebrecht, sí. claro, es una de las tantas cosas que se ha descubierto, y se descubrió Odebrecht. Odebrecht es la punta del iceberg, por ejemplo, de lo que puede haber en corrupción. Porque hay Exacto. muchas empresas más y todas lo que hacen es eso. O sea, y a la final hacen uso de paraísos fiscales para depositar dinero en las cuentas de las personas que les van a dar el contrato. Entonces, dentro del país, todo queda súper bien, todo coincide a la perfección, pero obviamente, por otro lado, están devolviendo ese favorito, entre Sí. comillas. Contra eso debemos luchar. O sea, yo creo que otro punto importante que debemos hacer como ingenieros es visibilizar este tipo de cosas. Porque hay muchos ingenieros, o sea, yo sí creo que hay muchos ingenieros que quieren hacer las cosas bien. Ujú. Pero claro, un porcentaje de ellos a la final en el camino se corrompen porque dicen, bueno, se ven restringidos y se ven atrapados por el sistema. No digo que sea una justificación, sino que estoy diciendo que esa es la realidad. Y claro, bajo ninguna circunstancia se justifica que una persona se vaya al tema de la corrupción. Ujú. Entonces es algo que debemos luchar y la gente, claro, la gente habla, la gente sabe que en la ingeniería civil hay corrupción. Y la gente lo menciona, se habla en las calles, se habla en todo el mundo, o sea que hay corrupción en la ingeniería. Pero claro, Hasta la gente tiene como en esa percepción que esa carrera implica ser corrupto. No importa que tú no lo seas, como que te tienen mentalmente ubicado a que tú lo eres. te meten en ese saco, lamentablemente. Ujú. Y eso pasa, o sea, pasa muchísimo. O sea, de hecho, recuerdo que había una asignatura en mi universidad Ujú. que era desarrollo espiritual o algo así. Y bueno, se hablaba del tema de las carreras. Y claro, todo el mundo decía ingeniería civil, los corruptos. Porque la corrupción y dice qué, dice cuánto, y claro. Y esto yo lo he hablado con mis amigos, o sea, de que esta realidad no la vamos a cambiar de un día para otro. No vamos a cambiarla, digamos, de aquí y decir de aquí a un par de años se va a solucionar. O sea, es querer tapar el sol con un dedo, porque está muy arraigado. Pero sí lo que podemos hacer son acciones conjuntas que luego impacten en las futuras generaciones.
para que la gente sepa realmente, o sea, que al hacer bien las cosas se puede también, o sea, tener un beneficio adecuado. Y sobre todo que la clase política es la que más debe darse cuenta de que la política no es un medio para servirse de la gente, sino para servir a la gente. Y eso lamentablemente se ha malinterpretado, que la política a mí me sirve para llegar al poder y que tomar contratos y recibir plata, que es lo que muchos políticos lamentablemente hacen. Por ejemplo, ahorita en mi país estamos involucrados en muchos casos, se han destapado muchos casos de corrupción, construcción de hospitales, insumos y todo, o sea, debido al robo de la clase política. Te das cuenta que está todo, o sea, donde hurgues, encuentras, o sea, corrupción. Uh-huh. Entonces, eso hay que cambiarlo, o sea, porque la final no nos lleva a ningún lado y es lamentable. Entonces, yo debido a todo eso, yo, Sí. yo lo que hago realmente es trabajar más con el sector privado. Obviamente, claro, hay intereses ahí, pero los intereses por lo general corresponden al dueño porque quiere, qué sé yo, hacer unos ciertos cambios y uno se Sí. justifica y se lo puede resolver. A la final son problemas solucionables. Sí, Ese es tipo que de son intereses, problemas que puedes, que sabes quién es la persona con la que puedes arreglar. Cuando es público, hay todo de atrás, como tú dices, hay una punta del iceberg y tú eres la parte más baja, ¿no? Exactamente, es que porque el público, por ejemplo, te dicen, a ver, quiero colocar aquí hormigón de 24 megapascales. Dicen, no, vamos a poner uno de 18. No, es que Sí. no podemos poner 18. No, si no quieres, pues te Por vas. y es por ley, ¿no? Y es por ley que dicen, no, pues es que aquí no se puede, simplemente está por ley. Y a veces a ellos no les importa, arreglan con la persona que supervisa y listo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, bueno, a mí al menos no me ha tocado, o no me tocó ninguna situación en la cual yo tenga por ejemplo, reducir alguna resistencia o algo. Uh-huh. Por suerte, no tuve esa situación. Igual si hubiera tenido, no creo que hubiera aceptado. O sea, bueno, ahora lo digo, pero no sé, ese momento Sí, no se sabe. hay que estar ahí, sí. Hay que estar Sí. ahí para saberlo, claro, porque lamentablemente eso sucede. Yo he visto amigos que les ha pasado eso, que les Uh-huh. ponen esa fijada de o lo haces o te vas. Uh-huh. Y a veces la situación pues está bien difícil en la casa, en el tema económico y lamentablemente se prestan para eso. Y Claro. claro, si tú quieres solucionarlo, pues no vas a solucionar con que las órdenes son de más arriba. En Uh-huh. cambio, proyectos privados, al menos, bueno, consultorías, construcciones privadas, hay problemas, por ejemplo, que dice que el dueño no quiere que sea de esa manera. Entonces tú lo hablas y dices, bueno, verá, esto se hace así, así. Si usted quiere hacerlo de esta manera, podemos hacer esto o aquello. Y se puede llegar a un consenso. Y si no se llega a un consenso, pues claro, se dice, bueno, hasta aquí nomás y ahí queda. O sea, no puedo yo prestarme para eso. Y yo pues he hecho eso muchas veces. De hecho, en la oficina en la cual yo soy miembro, Uh-huh. que fundé con un colega, nos ha tocado eso, que nos dicen, bueno, aquí quieren hacerlo así. Entonces le decimos, verá, si usted hace así, nosotros no nos hacemos responsables del proyecto. O sea, pues, puede usted construirlo como usted quiera, pero ya nosotros no hacemos, y eso está en el contrato, y por eso, claro, hay que dejar muy claro lo que está en el contrato, que no se puede cambiar ciertas cosas, si no son justificadas, porque claro, uno luego juega su nombre en eso. Si está Claro. mal, claro, luego Reputación. no van a decir se le cayó la casa al señor, no, se le cayó la casa al ingeniero tal. Y eso te marca para toda la vida. Así sea una casa pequeñita que se te cayó y luego hayas hecho el mejor edificio de todos, nadie se Con acuerda eso, del edificio, se va a acordar de la casa que de se la cayó. casa que se cayó. Sí, 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 entonces, juegas la reputación muy, muy, muy fuerte y sí, muchas veces estamos sujetos a otras personas, a otros factores, por lo cual yo veo la carrera de ingeniería civil muy buena por ciertos aspectos que ya mencionamos, pero igual mala en este sentido, pues que hay que ir modificando. Tienes otros 20 minutitos que me regales, voy a pasar, tengo como otra sección incluida. claro, Sí, va, sí, perfecto. claro. Entonces, esta es como una sección donde quiero que me digas como específicamente los días en que pasó ciertas cosas en tu vida. Son preguntas, son respuestas breves. Lo primero que te acuerdes, ciertos aspectos generales, pero es como para más o menos que la gente que está escuchando sepa que si hay ciertos días en los cuales te cambian como ciertos rumbos, ¿no? Como que igual tú ibas para este camino, pero este día te pasó algo y igual ya no vas para acá, te desvías un poco y te quedan como guardados ahí en la cabeza, ¿no? Entonces te quiero preguntar primero, ¿cuál fue el día más duro profesionalmente hablando que viviste?
Enseguida continuamos con el episodio. Simplemente quiero mencionarles que como parte de este proyecto nos hemos asociado con la editorial Barkley, que es una editorial que se encarga de hacer mini ebooks, es decir, libros electrónicos cortos que nos narran las anécdotas más impactantes, más raras y más desconocidas de nuestros ídolos o personajes favoritos, personajes polémicos y que muy poca gente conoce. Yo, por ejemplo, acabo de leer el de Donald Trump y por ahí tiene 2 o 3 anécdotas muy entretenidas que seguro te van a gustar. Lo maravilloso de estos ebooks es que los encuentras a solo $5, es decir, 100, 110 pesos mexicanos, más o menos, y los puedes adquirir en Amazon. Nuestra alianza consiste en que si estás interesado en conseguir uno de estos ebooks, vayas a nuestro perfil de Instagram, que es @eldia0podcast, nos sigas y nos escribas un DM diciéndonos que quieres un mini ebook. Y nosotros te lo estaremos casi regalando porque te enviaremos un link donde lo puedes encontrar en solo $3, 60, 70 pesos mexicanos más o menos. Hay de Donald Trump, de Michael Jackson, igual de Maradona me parece, y creo que por ahí hay algunos otros que se me están olvidando. Así que si te interesa, solo sigue estos pequeños pasos y los tendrás por solo $3. Esto es todo por ahora y continuamos con Henry y nos vemos al terminar el episodio. Ya, a ver, el primero que se me viene a la mente fue el día en el que mi jefe, el responsable que estaba a cargo de mi trabajo, renunció del proyecto. Okay. Y el proyecto, o sea, estábamos, el rol que debíamos cubrir era cerca de $150,000, o sea, lo que debíamos gastar en esta parte del rubro. Okay. Y él se fue y me tocó a mí hacerme cargo de eso. O sea, de todo ese aspecto de la construcción, ese punto de la construcción en particular. Porque claro, hasta que contrato a otro ingeniero que se ponga al día, me dijeron, no, tú ya te estabas quedas encargado. él, tú te quedas encargado. Y claro, ya había varias cosas que no sabía, o sea, no sabía cómo hacerlas. O sea, te aventaron al ruedo sin saber todavía bien exactamente qué. Es que claro, uno, por ejemplo, claro, puede conocer muchas cosas a nivel de diseño, pocas de construcción, y claro, luego uno une los puntos ya en el campo y sabe por esto y por ello, pero claro, hay cositas que son de la experiencia, que son, claro, que no tienen los libros. O sea, en el libro no te dicen exactamente qué es lo que se debe hacer. Te dan la guía general, tú sabes, por ejemplo, y recuerdo que era un alcantarillado. Tú sabes que debes que colocar la tubería a tal profundidad, pero nadie te dice que tienes que excavar un poco más, o tienes que luego colocar el colchón de arena. Nadie te dice que la tubería para unirla de mejor manera hay que colocarle una especie de manteca vegetal. Y que tiene que tener ahí, sacarle la manteca. Sí, de acuerdo. Entonces, y así pues hay un montón de cosas. Podemos enumerar cientos de cosas que no están en los libros y que son importantes en la construcción. Entonces, ese para mí fue uno de los días, bueno, de las temporadas más duras para mí dentro del campo profesional, porque, claro, es una responsabilidad muy grande. Yo recién graduado, o sea, y si pasa algo malo, pues te cae luego la glosa, o sea, de que te responsable de esa tremenda inversión y uno no está para eso. Entonces, eso es lo que primero se viene a la mente así. Obviamente hay más días. Pero es porque se me viene. Sí, ahora el día en contraparte, el día que más satisfacción has sentido de ejercer tu carrera. Ya, el día más satisfactorio pues fue cuando culminé mi primera obra. Ese creo que fue uno de los días. ¿Qué obra era? Más bonita. Era la construcción de un bloque de aulas. Entonces, claro, al finalizarla, ver que está ahí por completo, recordar que cómo empezó desde la cimentación, donde no había nada. Vas haciendo un flashback, ¿no? De todo lo que pasaste para por fin estar ahí en ese momento. Y claro, los problemas que se presentan a lo largo de toda la construcción y que hay que irlos solucionando al instante. Entonces, claro, uno dice, qué bonito momento. Claro, luego es como que el primero que así, y obviamente hay momentos bonitos, como te decía hace un rato, como cuando uno vuelta regresa o conversa con la gente, o la gente, por ejemplo, te reconoce después de algunos años y dice, hey, genial, qué gusto verlo por acá,
¿cómo ha pasado? Mire qué buen proyecto, va súper bien, no ha habido ningún problema. Esos también son días muy bonitos, Sí. realmente. Perfecto. Eh, el día en donde hayas querido renunciar a algo, ya sea profesionalmente hablando ya me dijiste que tuviste como una hora en la que cual querías, pero hay algún otro día en el cual ya estabas encargado de algo, ya sea de una obra, de alguna clase, de algún proyecto en donde dijeras, ¿sabes qué? No puedo con esto. Sí, de hecho, hace poco mis padres construyeron su casa. Ok. Y, y de los clientes más difíciles que puedes tener son tus padres. Familia. Ajá, y sobre todo los Sí. papás. Exacto. Entonces, claro, construyendo la casa de mis padres, y papá debe ser muy terco en muchas cosas. Y él, o sea, yo le decía, pero papá es así, es así. Y decía, no. Y él le hacía caso a los maestros. Entonces, que el maestro dijo que es así. Y luego, claro, yo les daba las órdenes, hay que se siga así. Me Ujú. descuidaba por un tiempo, volvía y han hecho todo lo Ya había contrario. hecho todo lo contrario. Entonces, yo tenía que corregir eso, porque yo sabía, claro, o sea, se juega la integridad de la estructura y toda cosa. Entonces tenía que estar ahí a pie de obra, corrigiendo algunas cosas, recalculando algunas cosas por algunos errores que se cometieron. Ajá. Entonces, claro, llegaba un punto que decía, por ejemplo, había unos ductos de iluminación en la casa. Ujú. Y claro, son súper importantes para que ciertos sectores de la casa pues, tengan una luminosidad adecuada. Ujú. Y papá decía, no, es una pérdida de espacio. Y cuando un día voy, tapados. Los había tapado por completo. Y claro, o sea, entonces ahí llegó como que el punto de decir, no, no, o sea, no puedo con esto. Obviamente ha habido más obras en las que he dicho, qué difícil, pero no he renunciado. Pero como que en esa construcción en particular, fue como que llegué y dije, no, o sea, un nivel de estrés tremendo que decían, es que ¿cómo discutes con tus padres? O sea, Sí. es difícil, o sea, es difícil. Y ellos se ponen un papel de, no, 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 hasta Y es desconfían de que, ti. O y sea, es exacto, y es que aunque tú sabes que tú eres el líder de la obra, pues no puedes ser más líder que tu papá, ¿no? O sea, aunque tú sepas mucho a la obra, no puedes ser más líder que él, ¿no? Entonces, sí tienes como ese peso de responsabilidad extra de saber que pues le estás haciendo algo a tu familia y tiene que dar bien, y aparte tienes el peso de tus papás que se está queriéndose meter ahí. Y pues sí, sí, no, exacto. igual y yo si hubiera estado en ese aspecto, igual y yo también hubiera dicho ahí, ¿no? Y me hubiera metido. Y por último aquí en esta sección, el día en el cual hayas vivido la anécdota más graciosa, sobre todo profesionalmente hablando, algo que sí que te haya Justo, pasado que justo te tengo diga. una anécdota súper, súper graciosa que la recordé hace pocos días por una publicación que hizo un amigo. Uh-huh, Bueno, resulta que estaba haciendo un sistema de alcantarillado uh-huh, en otro proyecto. okay. Y entonces ya tocaba unir las tuberías. Y como dije hace un rato, claro, hay que colocar esta manteca vegetal para que se unan bien las tuberías y todo. Y no había manteca vegetal en la obra. O sea, entonces yo dije, ¿y ahora qué puedo hacer? Y ya, claro, y yo me recordaba que alguna vez un amigo me dijo que se puede usar margarina para Para hacer poner la... en contexto, porque igual yo lo estoy entendiendo bien, pero para la gente que nos escucha que igual no conoce bien, para unir los tubos, ¿no? De polietileno, hay una forma en las cuales se pueden unir y aparte queden selladas, que es poniéndole esa manteca vegetal que dices en la unión, que ahorita no se me olvidó la partecita esa donde se unen, el nombre, a ver si me lo puedo recordar, Sí, pero ahí tiene bueno, acá le hicimos ahí un empaque ahí. un Y ese empaque, empaque, ajá, pues, exacto. Con ese empaque hace presión, embona y pues permite que pueda un poco flexibilizarse, pero pues igual que quede sellado. Y esa manteca vegetal, pues es manteca literalmente comercial que compras en cualquier lado, ¿no? No es especial, específicamente para eso, ¿no? Simplemente se claro, es que, ocupa y claro, aparte es más barata, luego también te venden, o sea, una especie como resina, ¿no? especial, pero claro, o sea, eso es difícil de conseguir porque casi nadie vende. Exacto. Sí, 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 si se te acaba, pues ni modo que pidas más, ¿no? La necesitas ya para eso. Y esa Esa es manteca. una solución bastante, o sea, bastante usada es la manteca vegetal, que Uh-huh, funciona bien. uh-huh. Porque al final, claro, hay que recordar que la tubería, pues hay que ingresarla bien, porque si se le ingresa mal, es un lío luego sacarla. Sí, 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 exacto. Entonces, claro, debido a eso, pues se utiliza la manteca vegetal y claro, Uh-huh. no había manteca vegetal en las tiendas cercanas.
Entonces, Ujú, yo recordaba que un amigo me dijo que usaba margarina, que es la ujú. mantequilla. Sí, sí, sí. Entonces, fui a la tienda, compro la mantequilla Ajá. y ya la llevo ahí con los maestros, les doy la mantequilla y para que y yo estaba viendo que le pongan, estaban ahí uniendo algunas tuberías, porque había que unir un tramo de unos 20 metros Ujú. para ya ubicarlo. Lo Ok. estaban uniendo en las diferentes partes y bueno, el hecho es de que por alguna razón una pendiente me generaba dudas que esté bien, sobre todo una en particular. Ujú. Dije, no recuerdo si aquí la profundidad es esta. Y como ese rato no tenía, es justo ese plano, no sé, no lo había llevado a mano, me voy a la oficina a verlo. Y la Ujú. oficina quedaba pues a unas 3 calles de ahí, de la obra. Ok. Fui a la oficina, revisé el plano en la computadora, lo imprimí y lo llevaba de vuelta para Ujú. corroborar. Y a lo que llego nuevamente al proyecto, los encuentro a los jóvenes ahí sentados, habían comprado pan, Y le echaron la mantequilla. y come la margarina. Ese momento, claro, me cogieron de buen humor porque me hicieron, o sea, más me reí sobre todo Sí, sí. porque antes Sí, que no, me enojarme, imagino. No era porque una... realmente, o sea, eso es de lo más gracioso que me ha pasado realmente en un proyecto. Y claro, en una hora a uno le pasa de todo, o sea, Sí, cuando estás en uno, campo, todos los días hay alguna anécdota que contar, ¿no? sí, 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 Pero o sea, sí, esta anécdota sí está buena, sí está buena. No me lo hubiera imaginado que se comieran la bastantes margarita. ocurridos. Son Ujú. bastante ocurridos los maestros. O sea, es increíble lo que uno se puede llegar a encontrar cuando se empieza a hablar de historias de ellos. Sí, sí, sí. Bueno, pues hay una última parte donde solamente te pregunto un top 3 de algunas cosas. Claro que sí. Es súper rápido para cerrar. Allá, Eh, allá. a ver, es un top 3 primero de libros. Me gustaría que nos completieras un top 3 de libros, aunque no nos dieras la reseña, nada más que nos compartieras el nombre, si te acuerdas el autor, ¿Libros de ingeniería o en de general? lo, de lo en general, que te hayan servido a ti para llegar ahorita donde estás. A mí, uno de los libros que me ha marcado mucho fue Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Ok. Es uno de los libros que, o sea, que realmente me gusta muchísimo, siempre lo vuelvo a leer. Ujú. De hecho, por aquí lo tenía porque estaba volviendo a leer de nuevo, Ok. porque sí, me gusta mucho ese libro. Otro libro, aunque parezca raro, que me gusta mucho, es el libro de El Principito. El Principito. Sí, El Principito, Ok. sí, sí, El Principito. Porque no sé por qué, pero El Principito tiene ese algo de que Ujú. tú lo lees y en función de la edad que tengas, lo interpretas de manera diferente. Yo Fíjate que lo es veo más algo, o es algo lo comparten muchas personas que han leído eso, que dependiendo en la época que estés, en la edad en la que estés, es como los conceptos que vas viendo. En general, en la mayoría de los libros es así, pero en el Principito sí me han dicho varias personas. Yo personalmente no lo he menos, pero sí me han dicho dos, tres personas que les pasa igual que lo que me estás comentando. Sí, o sea, de hecho, sí, o sea, eso me doy cuenta, es increíble, no me ha pasado con ningún otro libro. Y es Ujú, un libro tan cortito que tiene, creo que más allá, no tiene más de 50 páginas, ujú, pero tú lo lees y como te digo, en función de la edad, encuentras un significado y una enseñanza de vida, ujú, pero tremenda, tremenda, tremenda. A ver, y otro libro, a ver, un top 3 para cerrarlo ahí, ujú, porque claro, hay otros libros más que te podría mencionar. ujú. Pero, a ver, ya. El que te podría decir es el Alquimista. Ok. El Alquimista de Paulo Coelho. Ujú. Es otro libro también bastante bueno que también me ha marcado mucho. O sea, que lo veo y creo que también es uno de los libros más vendidos a nivel mundial. Sí, sí, Es un libro sí, bastante bueno. claro, claro. Ujú. Y otro así como para un bonus Un track. extra, un bonus. Ujú. Hay un libro que, bueno, no recuerdo el autor, pero el título del libro es Usted puede ser todo aquello que desea ser. Es algo Ok. así es el título. Es un libro de bolsillo, Ujú. pero que, no sé, bueno, al menos a mí
me abrió mucho la mente. O sea, por las ideas que menciona, habla de liderazgo, de la vida en general, de cómo organizarse. Bueno, es un libro bastante pequeñito que al menos a mí me marcó también bastante. Y es, bueno, el libro extra que podría mencionar ahí. Lo voy a buscar el autor igual para ver, tenerlo ahí, compartirlo ahí en las redes para la gente que lo quiera leer. Top 3 de personas que admiras. Que admiro, ya, de cualquier época. Cualquier época. Puede ser familiar tuyo, puede ser personaje histórico, lo que sea. Sí, a ver, claro, yo por ejemplo admiro mucho, claro, primero a mis padres, a los dos, o sea, puedo ponerlos como una sola persona, Sí, por sí, lo que, porque han sido, bueno, más allá de lo que se pueda mencionar comúnmente, porque todos admiramos a nuestros padres, yo en lo particular admiro mucho de ellos, que son personas emprendedoras, siempre han sido personas emprendedoras. Y eso, pues a mí, a la final, criarme en ese entorno de trabajo constante, de lucha, de superación, me ha ayudado mucho, pues también a plantearme proyectos personales, a no claudicar, a tener el apoyo de ellos y decirme, no, tranquilo, te va bien, es normal que te pase esto, luego va a mejorar. Entonces, eso, pues a mí también me ha forjado en mi vida. Y me ha hecho también, porque una de las cosas a las cuales también me dedico es mucho el tema del emprendimiento. De hecho, pues ahí manejo pues actualmente como 3 emprendimientos así estables y están en marcha unos 2 más. Por eso porque también me gusta mucho el emprendimiento. Y claro, en algún momento podemos hablar también de eso, del emprendimiento dentro de la ingeniería, porque también es algo interesante que se puede mencionar. Claro, entonces, bueno, eso es mis padres, bueno, como una persona en general puedo decirlo. Luego, admiro mucho el trabajo, sobre todo, de Nikola Tesla. O sea, me parece que todo lo que logró como ingeniero en general es fantástico, o sea, es increíble en tan poco tiempo. O sea, la genialidad que tenía él, o sea, fuera más allá de los mitos que se cuentan, o sea, porque a veces la gente lo quiere, inventa mitos para engrandecerlo más, pero yo creo que, bueno, en general, por todo lo que él hizo, él es una persona, o sea, fantástica, todas las patentes que tiene, o sea, es increíble ver, o sea, la imaginación que tenía, todo lo que patentó, o sea, es increíble, entonces, admiro muchísimo su trabajo. Y como tercera persona, admiro mucho, pues, a un profesor que tuve en mi maestría, que se llama Juan Ignacio Pérez, que fue mi director de tesis en la maestría. Y admiro mucho porque es una persona brillante, o sea, brillante en todo el sentido de la palabra, y muy joven. O sea, muy joven y que trabaja, o sea, él hace consultorías, resuelve problemas, por ejemplo, para el gobierno español en el sistema hidroeléctrico. O sea, a ese nivel llegó él, o sea, de que le piden apoyo para solucionar problemas ya así súper grandes, es una persona muy joven. Entonces, pues en ese caso, pues también lo admiro mucho. Y claro, fue un gran guía durante toda la realización de mi tesina en la maestría. Y por eso, pues también, él cerraría ese top 3 de personas que admiro. Y para finalizar esta parte, el top 3 de cosas que crees que debe tener ahorita una persona, habilidades, conocimientos, que debe tener una persona para sobresalir, ya sea como ingeniero, ya sea como profesor, en general un profesional. ¿Qué habilidades crees que debe de tener? Ya, a ver, como un top 3 así, primero, dominar el inglés. O sea, creo que no es la más importante, igual en cualquier lista, es una de las que está arriba, siempre en el top. La otra habilidad que yo creo que se va a requerir mucho a futuro es la programación. De acuerdo contigo, 100%. Se va a programar. Sea cual sea el campo en el que se envuelve. Porque eso, pues a la final también te abre muchas puertas, te ayuda a entender muchas cosas en general. Entonces, y el pensamiento que generas al momento de programar te ayuda luego a ser más metódico, incluso en otras actividades que realices en la vida. Entonces, eso también, pues, creo que es importante, es una habilidad esencial. Entonces, primero, el inglés e idiomas en general también ahí, lo que es la programación.
Y la otra habilidad que yo creo que se debe trabajar es no sé si habilidad o cómo llamarle, Ujú, es el autoconocimiento. O sea, que las personas se tengan ese espacio de conciencia, o sea, en el cual sepan realmente quiénes son y qué es lo ujú. que quieren. Porque claro, lamentablemente muchas personas, y claro, me incluyo, yo también mucho tiempo pasé así, Ujú, vivimos o realizamos nuestras actividades en función de lo que los demás quieren que hagamos, en función de lo que la sociedad espera de mí y no realmente de lo que yo quiero. Entonces, el claro, autoconocimiento a la final ayuda a eso. O sea, y eso bueno, se logra a través de la meditación, incluso de la ayuda profesional, de la psicología. Entonces, uno se puede llegar a tener ese autoconocimiento, poder sacar hacia afuera realmente las personas que somos, sin máscaras, sin ocultar nada, sin miedo al qué dirán. Y eso pues a la final también ayuda mucho a cualquier profesional. Yo creo o sea, que eso, al menos desde mi punto de vista, son las tres cosas ¿qué crees que que debe de tener? debe tener, sí, todo profesional. Perfecto. Bueno, pues estamos llegando ya al final de este podcast. Yo quisiera saber y que le compartas a toda la gente que seguramente va a estar escuchando y que viene igual para escucharte, qué es lo que viene para el ingeniero Henry, qué es lo que viene para ingeniería con Henry, todos tus proyectos que tengas, los emprendimientos que tengas en puerta. Allá, bueno, relacionados a la página, pues bueno, en principio estoy trabajando igual mucho en estas cápsulas de ingeniería en las cuales doy conceptos o procesos o metodologías en menos de un minuto. Esto lo estoy Ujú, haciendo a través de TikTok, que he visto que es una plataforma muy buena para este tipo de cosas, y luego perfecto. también lo traslado a Instagram. Entonces, bueno, eso en principio va a continuar por un largo tiempo porque veo que ha tenido una muy buena acogida. Ujú, En paralelo, voy a desarrollar también dentro del podcast reseñas o historias relacionadas a grandes proyectos en el mundo. Actualmente estoy trabajando y va a salir en los próximos días el podcast referente a la construcción del Burj Khalifa, que creo que es un edificio emblemático que mucha claro. gente le interesa ver cómo se construyó. Entonces, así como ese podcast, pues vienen muchos más en el cual se va a hablar del Burj Khalifa, se va a hablar de qué sé yo, de la Torre Eiffel, se va a hablar del Empire State, del Golden Gate en San Francisco, bueno, en fin, obras emblemáticas alrededor del mundo, entonces van a venir Ujú, muchos podcasts relacionados a eso, para que la gente también sepa procesos positivos, problemas sobre todo, que es importante, a mí me encanta contar los problemas, cómo ujú, se solucionaron. Y en paralelo, también, bueno, esa es una primicia también, no le he ujú. dicho, no se le he dicho a nadie en el divulgado, a nadie, es que Perfecto, perfecto. voy a empezar Cuéntalo a por acá. trabajar voy a empezar Ajá. a trabajar en un libro, porque la idea es juntar la mayor parte de información posible de muchos ingenieros Ujú. y hacer una historia con la cual se identifiquen las personas. Que la gente la lea y diga, sí, o sea, yo me sentí justo así en Yo este soy esa momento, persona. o yo soy esta, o sea, se identifiquen con ese nombre. Entonces, eso es algo en lo que voy a trabajar también estos meses. Me parece muy, muy interesante. No conozco algo parecido en el mercado, entonces probablemente comercialmente le vaya bien. Ya sabemos que la redacción y todo eso creemos que va a estar muy bien y estoy seguro de que igual y cuando lo saques te tengamos acá de vuelta para que nos platiques y pues te tengamos acá presente para que ya que nos diste la primicia, que nos lo presentes igual, ya físico. Claro que sí, claro que Sí, sí. Que sea un compromiso que la primera persona con la que hable así públicamente luego del lanzamiento, pues sea acá, a través del perfecto. podcast. Muy bien. Ya te comprometiste, ya los 15,000 seguidores que tienes en tus redes, de aquí van a venirse. Claro que sí, Bueno, claro que sí. pues te agradezco otra vez mucho, Henry, por tu tiempo. Estas casi 2 horas que nos echamos platicando, pero bueno, muchas gracias. Yo no tenía el placer de conocerte, pero eres una excelente persona. Y pues sí, ojalá en el futuro podamos seguir manteniendo contacto y pues crear relaciones, tanto profesionalmente como socialmente. Estamos abiertos para eso y de nuevo fuiste un gran padrino de podcast y esperamos que a tu gente y a la gente les guste este contenido y pues nada, algo más que quieras agregar. No, bueno, para finalizar, bueno, a todos los amigos que nos escuchan,
pues mencionarles que, claro, el resumen lo que les podría decir en este día, que ya que hemos tratado estos temas, es de que a lo largo de cualquier carrera profesional, a lo largo de cualquier vida profesional, van a presentar siempre muchos problemas, dudas, dilemas que van a quitarnos el sueño y va a parecer a veces que no hay salida o que simplemente pues no damos más. En ese punto pues es bueno detenerse, respirar un poco, tratar de relajarse y las cosas de una u otra manera se dan para que las decisiones que tomemos sean siempre las más adecuadas. Nunca debemos, bueno, en lo posible repetirnos las decisiones que tomamos porque de una u otra manera todo lo que hemos hecho en nuestras vidas nos ha llevado al punto en el que estamos. Las cosas buenas y las cosas malas a la final siempre nos llevan ahí. Y de lo malo que nos llega a pasar siempre, sacar las experiencias. Porque si no sacamos las experiencias de lo malo, pues habrá sido una pérdida de tiempo en todo sentido. Pero si sacamos las cosas, lo bueno, se puede extraer lo bueno, pues a la final siempre va a ser ganancia. Y esa ganancia nos va a ayudar en un futuro a lograr grandes cosas. Y eso se los aseguro. Perfecto. Pues mejor cierre no pudo haber. Muchas gracias, Henry, de nuevo. Gracias a todos los que están escuchándonos. Y pues nada, nos vemos en un siguiente episodio. Gracias. Muchas gracias por llegar hasta acá. Recuerda que puedes ir a nuestras redes sociales y darnos tus comentarios, positivos o negativos. Al final todo va para mejorar este proyecto. Nos encantaría que nos siguieras en nuestras redes, que nos platicaras a quién te gustaría tener de invitado y participar con nosotros en las dinámicas que hacemos por allá. Te agradecemos de nuevo por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana con un nuevo invitado en el podcast. Cuídense mucho y les mando un abrazo. Chao, chao.